ahí estamos volviendo. La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura Misiones informó o registró más de 150 denuncias e informes por malos tratos y condiciones en condiciones de detención. Para eso vamos a hablar con Eduardo Scherer, que es presidente de la Comisión de Prevención de la Tortura. ¿Cómo le va, Eduardo? Le saluda Carola. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Saludos para todos los que están allí en el piso y para toda tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos, arrancamos este 2022 y están armando el registro de denuncias e informes, ¿no? Que tiene que ver sí. con las denuncias en condición de detención. Sí, en el día de hoy hicimos públicos estos números. Nosotros el año pasado publicamos en el mes de agosto una primera parte de este informe, y en la presentación de nuestro informe público anual que se hizo en diciembre, bueno, por una razón cronológica no lo pudimos completar porque la idea era hacerlo desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2021, y bueno, logramos cerrar este registro, sistematizar toda la información, armarla, poder ponerla en gráficos, remitir a las autoridades pertinentes del Servicio Penitenciario Provincial y de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Misiones, como así también del Ministerio de Gobierno y del Subsecretario de Seguridad y Justicia. Y en el día de hoy la publicamos, ¿no es cierto?, en nuestra página institucional, como corresponde, ¿no? Porque es información pública, y es información que nos permite a nosotros, quienes estamos trabajando en el campo de los derechos humanos, y a cualquier ciudadano de a pie, como así también ustedes que siempre difunden nuestras actividades, poder compartir estos números que, bueno, a partir de acá y con esta información, poder empezar, quienes tenemos responsabilidades políticas, a ocuparnos del tema. Exactamente. Bueno, esto es un relevamiento de manera a nivel provincial siempre, ¿no? Sí. Sí. Esto está compuesto por las denuncias que nosotros recibimos por los malos tratos de las personas que están privadas de su libertad, que pueden ser denuncias que recibimos de la propia persona que está privada de su libertad, como así también de un familiar, un conocido. Muchas veces también recibimos las denuncias en forma anónima, y de los informes de las condiciones de detención. Los informes de las condiciones de detención son los instrumentos que desarrollan los distintos comisionados que integran la Comisión Provincial, que se constituyen en un lugar donde se encuentran personas privadas de su libertad, y a raíz de ahí elaboran un informe de las condiciones en las que se encuentra esa persona en ese lugar, condiciones edilicias, condiciones relacionadas al suministro de comida, de agua, de alimentación, de prestaciones médicas, como así también el trato que tiene contra el servicio penitenciario. Esos informes y esas denuncias se elevan. Si son denuncias de carácter penal, o por ahí una denuncia que pueda configurar algún ilícito relacionado a tortura o a golpes, lesiones, se hace la denuncia en la fiscalía respectiva, y si no, se hace las denuncias ante la Jefatura de la Policía de la Provincia de Misiones o el Servicio Penitenciario, quien corresponde, como así también a ellos se le elevan los informes, que es el producto del trabajo que realizan los comisionados, ¿no? De las más de 416 visitas se llevaron adelante el año pasado, así que bueno, esto es un poquito el resumen de toda esa labor. Bueno, ahí estaba pensando, porque hablan de comisarías, pero también de UP, ¿no? De unidades penales, sí. El relevamiento en su totalidad. Y acá no están, este informe solamente corresponde a comisarías y unidades penales, no están los hogares de adultos mayores, los hogares de niños, como si tampoco están los institutos de salud mental que nosotros asistimos. En realidad son mucho menores las visitas y las denuncias o los informes en esos lugares, sino los más importantes son los de las comisarías y las unidades penales. Y si vos ves, por ejemplo, tenemos una población de 1.700 personas privadas de su libertad en las unidades penales, y en relación a las unidades recibimos solamente 63 denuncias e informes. En realidad son 31 informes y 32 denuncias, una cosa así, o sea, un 50 y 50, que es relativamente poco en relación a las comisarías, que en las comisarías tenemos 500 personas detenidas, es decir, un 200% menos de población, y sin embargo tenemos el doble de denuncias y de informes desarrollados. Por ejemplo, esto te demuestra que no es un lugar preparado
para que las personas se encuentren privadas de su libertad por mucho tiempo. Claro, sí. Esto deja también sobre la mesa el problema que tenemos con la cantidad de personas privadas de su libertad en comisarías, que no es un lugar óptimo, que no es un lugar adecuado, que existen en muchas de ellas hacinamientos, no por una cuestión relacionada al Poder Ejecutivo o a la policía en sí, sino que por temas pura y exclusivamente procesal, los excesivos plazos de prisión preventiva, la gran cantidad de personas con prisión preventiva, la gran cantidad de personas detenidas en comisarías por orden de la justicia federal, que bueno, nos trae un problema y que bueno, estos números nos invitan a la reflexión. Claro, sí. Pensaba, la mayoría de los que tienen prisión preventiva permanecen entonces en comisaría, en esa condición. Casi el 100%, sí, mirá, casi el 100%, porque se encuentran un tiempo, generalmente el primer lugar donde cae una persona privada de su libertad es la comisaría. Sí. Ahí pasa un tiempo que debería ser días, deberían ser días, porque la comisaría no tiene la infraestructura para tener mucho tiempo una persona privada de su libertad. Son calabozos pequeños donde generalmente detienen a una persona por una contravención o por esa famosa averiguación de antecedentes que ya lo tendríamos que tener eliminado, ¿no? Me parece 24 horas por averiguación de antecedentes me parece una locura, es algo que hay que replantearse, pero bueno, esto, las comisarías para tener ahí a la persona detenida 24 horas, 48 horas, 72 horas, como un plazo ya exagerado, y ahí el juez tiene que resolver la situación procesal y si ordena detenerlo con prisión preventiva debe ir a una unidad penal. En una unidad penal tiene acceso al patio, tiene acceso a actividades recreativas, tiene posibilidad de estudiar, tiene posibilidad de continuar sus estudios si así está estudiando, tiene posibilidad de trabajar, tiene otras posibilidades que obviamente dentro de una comisaría no lo tiene porque no es el lugar donde debería estar en forma permanente. Y bueno, una vez que ya están tiempo, meses y algunos años en comisaría, después pasan a las unidades penales, ¿no? Pero bueno, tenemos el 50% de las personas privadas de su libertad en el servicio penitenciario con prisión preventiva y el 100% prácticamente de las privadas de su libertad en comisaría con prisión preventiva. Exacto. ¿Ustedes tienen posibilidades de cuando se presentan estas denuncias de asistir a estos lugares o solamente...? Sí, justamente nuestra función primordial, o por ahí el leitmotiv, si así se quiere decir, de la creación de la comisión, es poder dotar a quienes integramos la comisión de una serie de herramientas, en este caso perfectamente establecidas en la Ley Cuarta número 65, que posibilita el ingreso en cualquier lugar donde se encuentre una persona privada de su libertad en contexto de encierro, cualquier día, a cualquier hora, sea días hábiles, inhábiles, e inclusive con auxilio de la fuerza pública. Solicitar también cualquier tipo de documentación o cualquier documento que el comisionado entienda que pueda servir de información para mejorar su trabajo, como así también de entrevistar a las personas privadas de su libertad en forma reservada, confidencial, sin presencia de las fuerzas de seguridad, para poder hacer un informe de cuál es la situación en la que están detenidas, como así también transitar y recorrer el lugar sin presencia de integrantes de las fuerzas de seguridad. Justamente esa es la facultad por ahí primordial, si se quiere decir, del trabajo de la comisión. A raíz de esas visitas, nosotros, como bien te dije, hicimos 416 el año pasado, todo está publicado en nuestras páginas, cada una de las visitas, quiénes fueron, dónde fueron, los comisionados, dónde fuimos, y a raíz de eso se elevan los informes y las denuncias, ¿no es cierto? Las denuncias que es la declaración unilateral de voluntad de la persona privada de su libertad o de un tercero que nos informa que ha sido golpeado, maltratado, lo que fuera, o los informes, como te dije, de las condiciones de habitabilidad que se ponen en conocimiento de las autoridades y después se chequea y se insiste para que se reviertan, ¿no es cierto? Sí. Bueno, la verdad que es un trabajo importante, así que el de poder, como usted hablaba, ¿no?, de esto de los derechos humanos, si bien muchos de estos detenidos tienen que cumplir porque han hecho algo que no corresponde o están en ese proceso, las condiciones se tienen que dar, ¿no?, para poder esta lucha eterna, ¿no?, de ponerlos, de rehabilitarlos para devolverlos a una sociedad en condiciones, ¿no?
Pero por supuesto que sí, una persona que se equivocó, que incumplió con la regla de la convivencia social, debe estar privado de su libertad, como nadie está solicitando ni pidiendo que una persona salga libertad antes de tiempo o que no esté detenida. Lo que se pide y lo que se trata es que la persona, cuando tiene que cumplir una pena, cuando tiene que cumplir una sanción por haber incumplido una norma de convivencia social y donde se le impide esa posibilidad de deambular con libertad, que mientras esté detenido esa persona pueda rehabilitarse. Nosotros tenemos estadísticas y números, según los datos suministrados por el Servicio Penitenciario, de lo que nosotros podemos ir analizando. El 96% de las personas que están en el servicio penitenciario cumpliendo una pena o con prisión preventiva, en algún momento salen de la unidad penal. Sí. Si nosotros como Estado no nos ocupamos de que esas personas reciban educación, aprendan la cultura del trabajo o aprenda de alguna manera con los métodos que sea, pero que aprendan a manejarse en sociedad en forma no violenta y cumpliendo la normativa, esa persona sale y la verdad que los índices o las posibilidades de que vuelva a cometer el ilícito son totalmente altas. Y esa persona puede cometer un delito contra la propiedad, contra la integridad sexual, contra las personas, contra quien fuera, le puede pasar a cualquiera de nosotros. Entonces, si nosotros no nos ocupamos, lo único que vamos a lograr es que cuando esa persona salga, vuelva a cometer el ilícito. Y la verdad que, como siempre digo yo, no, hasta que no nos toca a nosotros no nos preocupamos. Pero la verdad es que nosotros como Estado debemos hacer algo para que cuando salgan como mejor persona y que no sea un mero depósito donde haya un montón de personas privadas de su libertad sin realizar ningún tipo de actividad, sin ser resociabilizados, sin ser rehabilitados, que después nos termina costando caro a todos. Sí, es verdad, es verdad. Pensaba, en este tiempo de mucho calor, ¿recibieron alguna sí, los reclamos que tuvimos en el tema del agua. El tema del excesivo calor, ¿no? Porque somos una provincia que atravesamos, que somos de un clima cálido, pero en este tiempo de demasiado calor, como decía usted. Hemos recibido y de las visitas que hemos desarrollado en muchas oportunidades hemos detectado que bueno, hay lugares que por el calor, por la infraestructura muchas veces viejas, ¿no? O muy antiguas, impide una adecuada circulación del aire. Bueno, las unidades penales suelen contar con ventiladores de techos, o los propios internos, sus familiares le acercan ventiladores y demás, o sea, pero igual, todos sabemos que con estos calores que estuvimos pasando en la provincia de Misiones, por más de que uno ponga 1, 2 o 3 ventiladores, se hace prácticamente imposible estar cómodo. Pero bueno, también el tema del agua, pero que no es una cuestión relacionada a la estructura carcelaria ni una responsabilidad de los funcionarios, es una responsabilidad de todo que está más que nada vinculada a cuestiones climáticas y de cambios climáticos que bueno, traen aparejado muchas veces este tipo de reclamos, pero nosotros estamos permanentemente verificando e insistiendo para que las autoridades tomen las medidas y se ocupen del tema, y tarde o temprano se terminan solucionando. A veces tarda un poquito más, a veces un poquito menos, pero la solución llega. Bueno, muchas gracias, Eduardo Scherer, por este contacto, y bueno, seguramente en algún momento del año vamos a volver a estar en contacto.